Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, y el tema electoral da mucho que pensar. Sí, se mantiene activo. Da mucho que pensar y mucho de qué hablar, justamente por las situaciones que se fueron presentando sobre la marcha, las manos que se metieron, las irresponsabilidades en que se incurrió y muchas otras Y cosas. continúa ahorita, dijo Doctor Saladín. el doctor Saladín, que va a tener una corbata negra. Una corbata negra hasta que se que se aclare. revele, sí. Yo digo, él se quejaba de que la Junta ha sido Vilipendiada, insultada, fuertemente descalificada. atacada al grado de ser calumniada. Sí. Bueno, yo no sé si es tanto así. Yo lo que sé es que si la Junta en alguna medida se ha ganado eso. Porque esa Junta llegó ahí. Todavía yo sigo creyendo que hay gente seria ahí. Sí. Todavía lo sigo creyendo. Yo no ligo a todo el mundo, no agarro el paquete entero, ¿verdad? En el combo entero. Entonces, Pero algunas excepciones. algunas excepciones. Pero de todas maneras, la Junta debió sacudirse, desprenderse de algunas situaciones que uno, qué sé yo, el simple ciudadano y otros no tan simples, no entendemos. Algunas peticiones que se le fueron haciendo a la Junta, se decía recientemente que todas las peticiones que fueron hechas fueron cumplidas. Eso es mentira. Entonces, cosas que se pedían y que se prometieron que se iban a hacer y que no se hicieron como elemento de prevención para que no se diera o no ocurriera lo que efectivamente ocurrió. Entonces, muchas de esas cosas, después que viene ya, después de la tormenta, entonces comienzan a hacerse esas cosas que se pidieron y que no se concedieron, y que se advirtieron y que no se hicieron. Entonces, después de, bueno, entonces sí se podía contar, juntar el voto de la urna con lo que marcaba la máquina, y se podía muchísimas cosas. Auditoría se podía hacer, pero ¿por qué no se hizo eso antes? Y la Junta se revistió de una coraza para que no pudiese ser vilipendiada, atacada, como dice el doctor Saladín, que tiene una partecita de la razón, pero no toda la razón. Y sobre todo cuando él dice que atacada desde los medios de comunicación, desde incluso habla de sociedad civil, ONG, pagada con fondos extranjeros. Sí, de gente que se ha infiltrado, en la palabra. Entonces yo sé que aquí infiltrados en todas las instituciones, en cualquier área, hace cualquier cosa. Pero ¿por qué no decir que también en la Junta habían infiltrado? No hay que dudar también de eso. Entonces, sobre todo es una realidad. Una realidad. Se advirtió que el voto automatizado era un problema o podría causar problemas porque era vulnerable. Sí, eso fue un llamado desoído. Entonces, eso fue desoído totalmente. Entonces, ¿por qué complacer a un solo sector en un momento determinado, al sector oficial? Porque la oposición, en su sentido mayoritario, rechazó eso, no quería el voto y se lo impusieron. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Junta? Lo que hizo al final, cuando se armó el lío, que pudo haber sido mayor el lío, se consultó al liderazgo político de oposición, al liderazgo oficial, y bueno, unos y otros dijeron, bueno, del sector oficial decía que se continuara, aunque no el presidente de la República. Realmente no se podía continuar esas votaciones porque ya ese evento había sido viciado. Pero bien, se consultó y en un momento determinado el presidente de la Junta, no porque nadie metió presión ni nada de eso, hubo consulta y lo ratifica hoy Saladín. Fue consulta, no presión. Y bueno, y Luis Abinader dijo lo que tenía que hacer. Es inaceptable eso. Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y demás aliados también. Entonces solamente algunos todavía están reivindicando eso, de que debió habilitarse en una parte de los electores, porque eso era negarle el derecho al voto a los que estaban con la boleta física. Y a los otros que se le hizo trampa no se le negó el derecho al voto. Entonces, bueno, ese es el tema. La Junta Central Electoral
debió evitar muchas cosas. Yo insisto, deshaciéndose, desentendiéndose de presiones, porque las presiones no solamente venían de la oposición. Bueno, tenemos en el día de hoy un distinguido invitado que ha tocado como ciudadano de los que asumen posiciones. Ha recuperado sus derechos civiles. En cualquier posición que está, cuando estuvo en las filas de la policía, se comportó como un policía, asumiendo las responsabilidades que el deber le indicaba. Y bueno, vuelve a la vida civil y, como decía Danilo Clime, recupera sus derechos civiles y políticos. Y como tal, lo está ejerciendo. Lo está ejerciendo. No es un ciudadano indiferente de los que los pensionan, salen ya de circulación de la actividad profesional principal. Entonces, bueno, se van a su casa, a retirarse a su casa, no, asumiendo posiciones públicas y asumiendo posiciones políticas también. Además, fíjate, no solamente porque alguna gente dice, bueno, policía, hombre de macana. Cuando uno lee los artículos de ensayo que él produce, se revela y se desvela un hombre de pensamiento que está planteando asuntos sustantivos en torno a problemas nodales de la vida nacional. O sea que no es cabeza desamueblada. No. Bueno, entonces en ese sentido vamos a dar la bienvenida al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional y hoy ciudadano del país. Sí, y poca gente dice ingeniero Guillermo. Ingeniero Guillermito para los que le tratan de más cerca. Pero bien, la pregunta que se cae de la mata, yo quiero comenzar por ahí. Él ha asumido posiciones políticas, está respaldando, como muchos ex generales, ex secretarios de las Fuerzas Armadas, muchos ex guardias y muchos ex policías, están respaldando la fuerza del pueblo y al doctor, el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. No quiero llover sobre lo mojado, pero ni se tiene que caer de la mata que yo pregunte, ¿por qué el doctor Fernández en esta coyuntura, doctor, frente a otras opciones que se presentan en el espectro político electoral, por qué el doctor Leonel Fernández, dónde usted marcaría la diferencia? Bienvenido, general. Muchísimas gracias, profesor Clime, muchísimas gracias, Luis, por la invitación a tu programa, que nos da la oportunidad de hacer un sondeo de la situación actual. Ante la pregunta, ¿por qué Leonel Fernández? Yo te diría lo siguiente. La República Dominicana hoy asiste a 4 crisis importantes simultáneamente en el tiempo y en el espacio. Sí, 4 crisis. La primera, hoy en día estamos en una crisis política. Indudablemente hay una crisis política, estamos al borde de una crisis económica. El presidente Fernández le entregó en el 2012 al actual mandatario una tasa del dólar en 37 y tantos y hoy estamos bordeando el 55 por 1. Sujeta a aumento. Usted va al Banco de Reservas ahora y yo invito a los amigos televidentes que vayan al Banco de Reservas o cualquier banco y pida $15,000, $10,000 y no se lo van a dar. Nada más le ofrecen 1,000. 2,000 máximo. A una tasa, máximo 2,000. Y si máximo 2,000 a una tasa del 54 por 1. De suerte que estamos al borde de una crisis económica, además también de un endeudamiento externo que supera cualquier límite histórico en el país. Entonces, la tercera crisis es una crisis institucional, donde hay una falta de credibilidad en todas las instituciones fundamentales del Estado. Y el mismo gobierno declaró, por boca de su consultor jurídico, un ambiente de gran desconfianza. Claro. Entonces, claro, por supuesto. Sí. Entonces, nadie cree en el Ministerio Público, en los jueces, nadie cree en la policía, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas, que la ha involucrado en política, en este momento algo inaudito, superado, pensábamos nosotros en nuestra época actual. Nadie cree en salud pública.
como quien no quiere las cosas, y eso es algo de lo que no se habla mucho, no se toca. Es una tecla que no se toca. Nosotros la hemos tocado aquí unas cuantas ocasiones, o con alguna frecuencia. El tema de las Fuerzas Armadas, así, tranquilito, como quien hace las cosas y no lo siente. Metida hasta el tuétano, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional también. Correcto. No quería interrumpirle, pero me vi... Sí, es correcto, es correcto. Y obviamente la crisis de seguridad pública y seguridad ciudadana, que la gente se queja de los atracos, de los asaltos, a pesar de que el actual jefe de la policía ha hecho el mejor esfuerzo, no es suficiente. Él ha hecho su esfuerzo, pero... Claro, pero no ha sido suficiente como para devolver la tranquilidad al porque pueblo ha desbordado, dominicano. es un tema que ha desbordado. Por supuesto. Y que es un tema que no es ni siquiera de un gobierno, o de un partido, o de la policía solo, o de la guardia solo. Es de la sociedad, que no debe, es un tema que no se debería politizar, porque es un tema crucial, que ha desbordado las posibilidades de los aparatos represivos del Estado. Correcto. Entonces, en esas 4 crisis que hoy vivimos simultáneamente en el tiempo y en el espacio, son como 4 tormentas que están sobre la isla permanentemente. ¿Por qué Leonel Fernández? Porque ha sido el único líder dominicano actualmente que ha manejado esas crisis y ha sido exitoso en resolver esas crisis que en su época habían sido crisis individuales en sus mandatos. Por ejemplo. Crisis individuales, no todas juntas. No todas juntas. No habían confluido. Y él las resolvió de manera airosa y exitosa, sin causar un trauma al país. La primera crisis que él recibe en el año 1996 fue una crisis política. Recordemos cuando le quitaron los 2 años al doctor Joaquín Balaguer, producto de lo que ya sabemos a nivel de historia, y encontró un país dividido, casi al borde de una guerra civil, donde en esa época había militares y policías con Peña Gómez, otro con Joaquín Balaguer, había una división también civil. Muchas tensiones latentes. Por supuesto. De manera que hubo una intervención también de los Estados Unidos para evitar males mayores, y Leonel Fernández recibe un país cuasi dividido. Y él, con su juventud, con su paciencia, con su decencia, con su capacidad de consenso, con su caballerosidad e inteligencia sobrenatural. Y entendiendo que en ese momento no tenía una experiencia de Estado, una madurez política como tiene ya. Eso se entiende. Claro. Sí. Entonces, logró superar esa crisis política y también continuar el progreso que tenía Joaquín Balaguer, y superó ese progreso económico y entregó un país totalmente distinto al que recibió en el año 1996. Cuando retorna de nuevo en el 2004... Antes del 2004, recordemos el desorden que había en la administración pública, la modernización de la administración pública. Voy ahorita a eso, cuando toque la otra crisis. Recuerden que hay una crisis política, una económica, otra institucional, que ahí cabe ya el que resolvió en aquella época la parte institucional, que le devolvió la credibilidad a las instituciones públicas. Entonces, en la segunda crisis, cuando él la recibe en el 2004, un país con un decrecimiento económico, una tasa, como decía ahorita, casi 60-1, que Danilo la va a entregar así prácticamente, va a estar igual. Y solo llegó al poder y comenzó bajó a bajar, al 27, que hubo que aguantar después. Al 27-1. Hasta el 27, por los sectores, por todo de turismo y demás. Hubo que aguanten eso porque era para abajo. Porque retornó la confianza, retornó la credibilidad en el manejo de la cosa pública, especialmente en la macroeconomía. Entonces manejó bien la crisis. Superó la crisis económica y empezamos a crecer de nuevo a una tasa de un 8%, 9%, promedio 7.8%. Después, también recibe una crisis de credibilidad, lo que usted acaba de decir ahorita, las instituciones públicas igual también, eso era un desorden, recupera la credibilidad en las instituciones públicas, fue exitoso. Y la última,
la crisis de seguridad pública, también recibe un país con una altísima delincuencia, un crimen organizado y un narcotráfico muy permeado en las instituciones del Estado, y cuando entrega en el 2012 el poder, entrega a un país seguro y un país también con un combate frontal al narcotráfico sin precedentes en la historia de la República Dominicana, a tal punto que cuando se recibe la DNCD, había en el país 383 trazas, vuelos de aviones que bombardeaban drogas. Inclusive el New York Times decía que aquí llovían cocaínas. Se habló hasta de pistas que se construyeron. Y no, había de todo. Pero cuando se le entregó el poder, aquí las trazas se redujo a cero. Ni un avión entraba al territorio dominicano en los años cuando se entregó el poder. O sea, entregó un país seguro y en el término del narcotráfico un combate frontal. Estamos hablando de 2012. 2012. Okay. Ahora la historia... Cuando se retira el presidente Fernández del poder, tenía una aprobación de un 74%. Sí, así es. Recordemos que después, a partir de ahí fue que comenzó la campaña de descrédito, que ya el país conoció, pero realmente se va del poder Leonel Fernández con esos desempeños que usted plantea. En la estratosfera política. Pero con un 74% de aprobación. Sí. General, vamos a dejarlo ahí con su anuencia. Y vamos a hacer la primera pausa. De allá para acá inmediatamente retornamos con el general Guillermo Guzmán Fermín, que es nuestro distinguido invitado de hoy. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, continuamos nuestra conversación con el ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de policía, actualmente en el ejercicio pleno de la vida civil. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Le interrumpí, general, cuando íbamos a la pausa. Sí, correcto. Continuando con un sondeo. Nuestro sondeo de hoy. Claro. Estoy explicando por qué prefiere a Leonel. Estamos haciendo el sondeo, correcto. Sí. ¿Por qué Leonel Fernández? Hablamos de las 4 crisis que hoy en día habitan en la República Dominicana y que Leonel Fernández
desempeñó los papeles fundamentales en esas crisis pasadas con éxito. Entonces... Y es Leonel Fernández comparándolo como candidato con sus contrapartes, claro, con los claro. contendientes. Sí, correcto. Para caer claro, en eso. Hay que voy ahora mismo. En el sentido de que cuando un mar está en calma, usted puede dejar una nave, un crucero, ¿verdad? Y lo encuentra ahí. No, y lo puede conducir un recién graduado, un alférez recién graduado de la Escuela Naval Mercante, lo que sea, ¿verdad? Y lo conduce bien en calma. Pero cuando un mar está en tormenta, y son muchas tormentas a la vez que andan en ciclones, tornados, un mar picado, o sea, eso no es pasárselo a un advenedizo, un recluta, como decimos en el argot militar. Un improvisado. No, eso hay que dárselo al mejor y avesado capitán, a un lobo de mar que ha atravesado por muchas tormentas y ha sido exitoso. Que no entiende alguna gente que porque Leonel llegó al poder sin ninguna experiencia de Estado, ni siquiera alcalde pedáneo había sido, todo el mundo puede hacer eso. Porque se ha planteado muchas veces, bueno, Leonel Fernández le llegó el poder y resultó exitoso, pero Leonel Fernández cuando el tren pasó, él se montó. Tenía el equipaje hecho. Pero tenía equipaje bien hecho. Sí. Entonces estaba preparado para asumir el tren. Claro. Entonces, en estos momentos en que el país estamos al borde de todas esas crisis económicas, políticas, de credibilidad institucional, de seguridad pública, de credibilidad inclusive hasta en la palabra del propio mandatario de la nación. Óigase bien, nadie cree en nadie ahora mismo, ni siquiera en la Junta Central Electoral. Crisis en la palabra del presidente. Oiga bien, claro. Porque, se me quedó ahorita, ahora mismo hay una crisis peor, que es la crisis de la democracia dominicana. Una crisis que estuvimos al borde en agosto pasado de violar de nuevo la Constitución de la República con el único propósito de perpetuarse en el poder. O sea que hay una crisis de democracia también en el país. Y todo eso se le debe gracias a que el liderazgo del presidente Fernández se impuso en esa oportunidad, aparte de una llamadita de Pompeo que fue una gran ayuda. De suerte que... Pero las condiciones internas ya estaban creadas. Claro, en estos momentos no es para que esa nave de la República Dominicana, bajo el horizonte que tenemos hacia el futuro, de tormentas, se le entregue a un muchacho que no tiene experiencia, no. Tiene que ser bajo un capitán con experiencia, con condiciones intelectuales, con condiciones de mando y con un equipo que le rodea, con también sobrada experiencia en esas... Pero habría otro que no es tan muchacho, que dice tener experiencia, pero bueno, haciendo obras públicas, que lo que tiene detrás, ¿sí? Un mentor que sí tiene experiencia, aunque, bueno, hay los cuestionamientos públicos que hay. Claro. Pero, o sea, porque usted mencionó, pensé que usted pensaba probablemente en Luis Abinader, pero ahí hay otro... Pero es que el otro tampoco tiene experiencia, el otro es peor. Eso es imposible. Eso sería el colapso nacional. ¿Usted entonces entiende de que Leonel es el estadista más perfilado que hay en este momento? Es el único líder nacional y de proyección internacional que tiene la República Dominicana. Por cierto, hay una campaña reciente, creo que ya lo están poniendo en las vallas, el camino seguro. Ya. Claro. O sea, proyectando eso que usted dice con esta motivación de campaña, el camino seguro. Porque puede haber muchos caminos, pero es que busquemos otra analogía. Es que todos los caminos conducen a Roma, pero... Busquemos una analogía sencilla. Usted Luis, puede perderse con determinados caminos, usted puede perderse y no llegar pero busquemos una analogía distinta. Piense usted en operar, que hay que operar de emergencia a un hijo suyo. Dios no quiera, por supuesto, a un hijo. Usted no va a llevar a ese hijo suyo a una clínica rural a que lo operen o que sea una clínica buena, que venga un practicante recién graduado de la universidad a operarlo. No, espérate. Tú vas a buscar ahí, ¿cuál es el mejor médico de aquí?
si tiene la posibilidad, de verdad, cuál es el mejor médico para poner la vida de mi hijo, que yo amo, en manos de un cirujano experimentado, de un médico experimentado. Es lo que pasa en el país ahora mismo. No podemos darnos el lujo de buscar a otra persona que no sea un cirujano, un médico, un doctor experimentado, con conocimiento actualizado de la situación nacional. Además, hay una serie de temas fundamentales que son los temas de la nación. El tema del aborto, el tema migratorio, gracias a la invasión haitiana pacífica. Permitida por el gobierno. Ahí vamos. Permitida. Permitida. Muchos otros temas que no son necesariamente abordados por los otros candidatos o no han sido manejados con la responsabilidad para saber en qué manos va a estar puesto el pandero cuando tengamos ya el resultado de las elecciones de mayo. Entonces, parecería que ahí esto encaja con las preocupaciones o las salvedades que usted hace. Pero bien, hay varios temas. No se puede pasar por alto, y no es tema fiambre, porque todavía ahora se confió a la OEA que haga las investigaciones de qué pasó. Lo que pasó todo el mundo lo sabe, que en el tema electoral recién pasado. OEA y el tecnológico de Massachusetts. Metieron la mano y bueno, y se frustraron las elecciones. Pero se agarró a un técnico que conversó con un coronel de la policía que estaba cerca de Luis Abinader, lo que daba a entender que le querían tirar el muerto a la oposición de lo que pasó. Entonces, frente a la falta de credibilidad, ahora han buscado a la OEA para que investigue. Yo no sé si hay rastros para que la OEA pueda descubrir nada. Pero bien, lo que quiero caer es en la forma, los métodos empleados ya en la parte de la investigación, cuando se quiso, lo voy a decir perfectamente, buscar a un culpable o buscar un chivo expiatorio. El manejo que dio la policía al tema. Que aquí se ha hablado de que se ha atacado tales o cuales instituciones o que tales instituciones han quedado mal. Pero bien, la Policía Nacional presentó un expediente público donde quedó muy desdibujada su responsabilidad institucional. Sobre todo el trato que le dio a 2 ciudadanos todavía no señalados culpables por un juez. A un coronel activo de la policía y al técnico se le dio el tratamiento de sujetos. Ya se le estaba incriminando. Entonces, y por demás, la parte de la tortura. Ese ciudadano técnico de Claro salió, se lo llevaron, además un allanamiento a las 11:30 de la noche. Allanamiento. Y después se lo llevan, lo machucan a golpe, según lo que él presentaba, porque no hablaba mucho, él decía que iba a hablar más adelante. Pero dice, bueno, mi cuerpo habla por mí, mis limitaciones hablan por mí. Yo entré bien y salí así. Entonces, ¿qué impresión le da usted como doliente de la policía? Porque todo el que está en una institución mucho tiempo, en algo tiene que dolerle cuando no está. Que está mucho tiempo y que la dirigió. Y que la dirigió. Sí. Y que desde abajo subió hasta allá arriba y la dirigió. Entonces, y que fue exitoso por encima de algunos críticos. No voy a decir. La dirigió. Un oficial con mandos importantes. Claro. Entonces, ¿qué lectura usted le da a ese tratamiento, a ese manejo de ese expediente? Sí, en verdad fue desafortunado para la Policía Nacional en cuanto a su imagen, que cometieran ese tipo de acciones reñidas contra los códigos legales, sobre todo el Código Procesal Penal. Derechos humanos y códigos y muchísimas cosas. Todo. Y además la inteligencia de la gente. Fue una violación en todos los sentidos. Sobre todo la inteligencia de la gente. Y me extraña que el actual director general de la policía, que aquí conozco y le tengo gran respeto y aprecio por su formación que tiene. Que trabajó en varios departamentos en su gestión, a mí me consta. Claro. Yo diría que eso fue una papa caliente que le pusieron por presiones de las alturas. Sí. Él no haría eso, en verdad no. Él no haría eso.
para salir del paso a una situación engorrosa para el gobierno. Sí, es un oficial muy profesional. Porque a todas luces se cometieron todos los errores que... Ahí se puede hacer un manual de lo que no se debe hacer en la policía. Claro. ¿Entiendes? Inclusive se allanó la primera vez la casa de la ex esposa del coronel a las 3 de la madrugada. Exacto. Cuando el delito para hacer allanamientos nocturnos solamente se a le las 6 de la confiere, mañana. se le confiere solamente de noche a la DNCD. Sí. No a la policía. La policía está para allanar a las 6 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. Claro. Entonces desde el principio fue una violación a los códigos procesales naturales. Pero yo quisiera irme un poquito más allá. El presidente de la República, como autoridad suprema del Estado, él, en un discurso a la nación, ordena de sacar al Ministerio Público de la investigación y entregarle esa investigación a un organismo internacional. Por la falta de credibilidad y de confianza. Ya. Y también le ordena a la Junta Central Electoral lo mismo. Entonces yo, que no sé mucho de política, en verdad, de lo que sé de policía y un poco de ingeniería, y un poquito de derecho, porque estudié también derecho. Pero luce una intervención de un poder en otro. Sí, exactamente. Entonces yo pregunto, bueno, ¿tenía el presidente de la República la autoridad para sacar al Ministerio Público de la investigación? No. No. Así como sacó a Punta Catalina de la investigación, que no podía hacer y se le entregó a una comisión de notables, cosa que también está fuera de la ley, es ilegal, porque el único órgano constitucional para la investigación es el Ministerio Público, asesorado de manera auxiliar por la Policía Nacional. Que el Ministerio Público, cuando el jefe del Ministerio Público, el procurador, es designado por el Poder Ejecutivo, pero hay que tener bien claro que al margen de eso, como los poderes se complementan, sencillamente este es un área de la justicia dentro del sistema. Para nosotros es el equivalente al ministro de Justicia. Pero que quede claro de que... En su accionar debe ser independiente. Pero que quede claro, a lo que yo me quiero referir es que toda investigación que en la República Dominicana se haga tiene que ser con la participación obligatoria constitucionalmente por el Ministerio Público. Si no, no es válida. De suerte y manera de que se pudiera hacer acompañar de la OEA. Por supuesto, es correcto. Yo estoy de acuerdo ahí. No entregarle las atribuciones. Pero exactamente, no excluir al Ministerio Público, porque era una fuente legal vinculante a un organismo internacional. Que no es vinculante. Porque aun cuando hay relaciones, el país es signatario de los acuerdos con la OEA, pero para los asuntos internos no es vinculante. Jurídicamente y legalmente, la única institución constitucionalmente, repito de nuevo, es el Ministerio Público. Ese por un lado. Y por otro lado, yo ordenar en un discurso público a la Junta Central Electoral que haga eso, yo estoy demostrando públicamente que yo tengo injerencia en la Junta. Sí. Que doy órdenes a la Junta. Claro, y que es lo que está ocurriendo de verdad, es la verdad. ¿Usted cree que se está impartiendo desde el Ejecutivo, trazando orientaciones hacia un organismo que sí, profesor, y de organización? Usted sabe que sí. Claro, porque inclusive, que ustedes, ya escuché que ustedes hicieron un comentario de mi querido amigo, también respetado amigo, Roberto Saladín, que se puso una corbata negra hoy. Yo diría que la corbata negra debió haberse puesto cuando él renunció aquella vez y le echan hacia atrás esa renuncia, porque el subdirector del DNI, Robert de la Cruz, fue y lo buscó. ¿Qué le dijo? No sé. Pero lo buscó y aparecía ahí detrás de él, al lado de él. Aunque tiene dos lecturas, esa vuelta atrás, el de la renuncia del doctor Saladín, porque alguna gente dicen que virtualmente le motivaron para que echara atrás su renuncia sobre la base de que él era un voto de garantía para que las cosas se hicieran bien allí. Que si cualquier cosa que le sustituyera no iba a ser... Es un bajadero. O sea,
Ahora lo que destaca el general, que es no guardar la forma, no es correcto que el subdirector del organismo de seguridad del Estado, inteligencia del Estado, sea al mismo tiempo delegado de un político. Yo le voy a dejar esa pregunta, como tú te tienes que ir, Danilo, en el aire, y tenemos que ir a la última pausa. Ligar esa representación del asistente del presidente y su director del DNI con el ministro de Interior y Policía, o sea, el jefe de la seguridad del país. La seguridad interior. De la seguridad interior. El ministro de Interior y Policía es el delegado también ante la Junta Central Electoral. Entonces, tan delicado el papel que tiene que en el aspecto institucional con las responsabilidades políticas asignadas a estos dos ciudadanos. Hasta dónde hay realmente un choque ahí de institucionalidad y hasta de delicadeza, o de sentido común. O de no guardar las formas. O de no guardar las formas. Yo quiero que vayamos a la pausa. Danilo se ausentará. Nos veremos, Danilo y nosotros, los televidentes, los televidentes, el jueves. Porque mañana es el día libre. Vamos a la pausa y retornamos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Somos café y orgullo, sembrar el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes, promoviendo el progreso con él. Avanzamos juntos con él, la fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, seguimos conversando en el día de hoy con el general ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de policía y en la actualidad ciudadano que está al ejercer sus derechos civiles, recuperar sus derechos civiles, pues ejerciendo la actividad política. Le hemos visto respaldando el proyecto La Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández. Y bueno, cuando íbamos a la pausa general, planteamos y le pedíamos su opinión sobre esta participación de figuras que son representantes de áreas clave
como su director del DNI y el ministro de Interior y Policía. Responsabilidades políticas, representación política ante la Junta Central Electoral. Frente a esas responsabilidades institucionales, ¿hasta dónde esto usted entiende que choca o que no debería ser simplemente? Claro, la ley es muy clara, la ley lo prohíbe. Y si nos llamamos una democracia sólida, una democracia fuerte, no debieran ocurrir estos hechos lamentables, donde tienen la capacidad de intimidar a jueces, a miembros de la Junta Central Electoral, sobre todo en el aspecto de inteligencia. Pueden penetrar miembros de inteligencia a lo interno de la Junta y saber todo lo que allá ocurra, inclusive micrófonos también. O sea que a través de ahí usted cree que puede la inteligencia manifestarse, claro, y hacer un trabajo. Tienen los equipos para eso. O sea, tienen ahí, pueden saber todo lo que ya ocurre, todo lo que se habla. Bueno, aquí en la República Dominicana hay una industria ilegal, la de espionaje. Varias agencias, varias figuras, algunos amigos están metidos en esa actividad. Y es una industria. Que la usa el gobierno, claro, o los gobiernos. Claro, claro. Y la utilizan en las otras instituciones también, incluso militares y demás. Pero aquí, organismos de seguridad. El año pasado yo recuerdo, y yo creo que el público en general puede recordar, de que en el Congreso de la República, cuando la lucha por respeto a la Constitución. Exactamente, que ahí fue que nos involucramos en esto. Sí. Porque yo jamás pensé que iba a estar en asuntos políticos. Jamás yo lo soñé. ¿No? Pero el deber lo llamó. Por la defensa de la democracia, por la defensa de la Constitución de la República. Porque fíjese bien, ¿por qué hay que explicar esto a los amigos televidentes? Escúchame que me varíe un poco de la pregunta original. Nosotros que fuimos policías o militares durante 30, 40 años de ejercicio en regímenes democráticos, que fuimos adoctrinados en democracia, que juramos ante Dios y la patria, besando la bandera, cumplir la Constitución de la República y hacerla cumplir, y las leyes también, que estamos siempre en defensa de la democracia, somos hijos legítimos de la democracia. No pensamos con la mentalidad de antes, de arcaica, de dictaduras, porque nos criamos en democracia. Por lo tanto, sabemos qué es lo que es una democracia, porque vivimos en ella, porque la defendimos a ella. Por lo tanto, igual la seguimos defendiendo. Entonces, nos involucramos en esa época con el único líder dominicano que enarboló la defensa de la Constitución de la República y la democracia, que fue el doctor Leonel Fernández. Y estamos aquí por eso. De suerte que si se llama un país a respetar la democracia, en esa oportunidad, en agosto del año pasado, antes de agosto por ahí, en el año pasado, cuando se rodeó el Congreso de manera, militarizó el Congreso. Oiga bien, militarizar el Congreso, que solamente lo hizo Santana en el 1844 para imponer... Militarizado y policializado, porque estaban claro, exactamente. Todas las fuerzas. ¿Pero por qué? Porque quería introducir, y al efecto lo introdujo, el artículo 210 de la Constitución de esa época, donde le daban poderes dictatoriales a Pedro Santana y fue dictador. Entonces, en esa oportunidad, militarizó el Congreso, ahora en pleno siglo XXI, con el objetivo de también igual de perpetuarse en el poder. De manera... Y se violentó realmente la intimidad el accionar del Congreso y la privacidad de los legisladores, porque allí hubo muchos, se detectaron equipos sofisticados. Claro, drones y equipos de intercepción de teléfonos y comunicaciones. O sea, violando la Constitución de la República, de legisladores, y la, que es un la poder, separación de los poderes. Poder del Estado, claro. La parte fundamental donde descansa la democracia. Entonces, igual también espiaron a la jueza Miriam Germán. Oiga bien, o sea, en nuestro país vive en un estado policial, no es un estado de derecho. De manera que hoy en día el país está realmente pasando un momento muy difícil de crisis política actualmente. Por lo tanto, esa presencia de esos dos señores, especialmente el DNI,
tienen la capacidad de introducirse en la Junta y saber todo lo que se mueve, para provecho político del gobierno. De un sector, porque claro. Si la democracia realmente es fuerte, lo ideal es que haya el respeto por los espacios y ya recordamos, por ejemplo, Estados Unidos, donde la democracia ciertamente es sólida. Lo que pasó aquella vez cuando sencillamente por ponerle micrófonos a un partido de oposición, el presidente Nixon le costó el cargo al presidente Nixon. Y así es. De manera que, pero aquí puede pasar cualquier cosa y no pasa nada. Recientemente el presidente de Panamá, el anterior presidente de Panamá, está preso hoy en día. Creo que lo sacaron de la cárcel ahora después de un par de años, no sé. Fue detenido, enjuiciado y apresado por interceptar teléfonos también de la oposición en Panamá. Claro, entonces aquí es donde deberíamos tener esas situaciones superadas y sin embargo vemos cómo en el tiempo se van sucediendo, se van repitiendo. General, ¿qué le parecería qué impresión? Aquí vemos saludando al embajador norteamericano ante la OEA. Se reúne con el presidente de la República, dice, para apoyar el rol de la OEA en la auditoría y monitoreo de las elecciones. Dice, reiteramos el apoyo a los procesos democráticos libres, justos y transparentes, mientras el pueblo de República Dominicana resuelve los desafíos de manera pacífica y productiva. Él es embajador de los Estados Unidos en la OEA y no es el secretario general que está aquí. Entonces él viene y en la embajada de los Estados Unidos le manda al presidente hace unos meses también fue el ¿cómo es que se llama? El general de del Comando Sur. Del Comando Sur de también. Los Estados Unidos. O sea, esas visitas esporádicas, además coincidiendo con la llamada de Pompeo y las declaraciones del senador Rubio, Marco Rubio, claro, todo ese tipo de cosas. Y es que no se entienden los mensajes. Sí, lo que pasa es que cuando una cabeza está perturbada por el ejercicio prolongado del poder y la ambición el ejercicio prolongado del poder o la posibilidad de y la ambición de medida de salir del poder y muchas cosas o las fechas es todo un cúmulo de cosas. No piensa bien cuando se ve todo a través del prisma del odio, del rencor, de la envidia, de la ingratitud. ¿Usted cree que hay mucho de eso? Cometen errores, claro. ¿Cree que que sí. hay de eso? Claro que sí. Esas cosas no son buenas en política, en nada, en la vida de un ser humano y para un país. Así es. Y sobre todo cuando hay, si eso está en el ánimo de personas con grandes responsabilidades, que la vida de un país en un momento dado pende del accionar de esa persona. Y el deber de todo mandatario y de todo hombre público es pensar primero en la nación en vez de asuntos personales o particulares. Sí, finalmente, general, vemos, ya no tenemos que ir, pero bueno, muy rápidamente, el posicionamiento, lo que usted ha visto después de la caminata aquella multicolores, verde, blanca y de todos los colores, roja y de todos los colores, de las 27 con Gómez hasta el altar de la patria, y el desenvolvimiento del presidente Fernández en distintos puntos, muchas cosas que las encuestas no reflejan, muchos apoyos que la Fuerza del Pueblo le está ofreciendo a una serie de candidatos de distintos partidos. Entonces, todas esas cosas que parecen no reflejadas en las encuestas, porque a pesar del cacerolazo, los cacerolazos y todas esas cosas, hay unas encuestas recientes y entonces vemos que esas cosas que se ven en la calle no se reflejan en los números. ¿Qué le parece? Y yo me quiero referir a eso, es muy interesante pregunta. Primero. Muy breve, general. Sí, primero, yo no creo en esas encuestas. Porque si hay algo que se ha demostrado, es que las encuestas que hace el Palacio o que ordena el Palacio son maquilladas, son teledirigidas. O sea, a mí no me da ningún tipo de credibilidad. Hay otras encuestas empresariales que a esas sí yo le doy credibilidad y es muy distinto a lo que aparecen reflejados ahí.
Y además de eso, lo que pasó en ese día en la marcha, donde la policromía de colores partidarios era abrumadora y está entusiasta, refleja que de las pocas cosas que ha hecho el gobierno últimamente, positivas, es unir a toda la oposición en un solo objetivo, defender la democracia en la República Dominicana. Bien, la oposición, de hecho, tiene un 70 y tanto %, en mayoría está la oposición, que por primera vez la vemos unificada hacia un objetivo. Claro. Gracias, general, por acompañarnos en el día de hoy. El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín ha estado con nosotros. Agradecemos su tiempo y vamos a repetir esta conversación, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos, pero nos vemos.